No, sí lo habían escuchado. Yo creo que ha sido uno de los mejores adoradores de los últimos tiempos. Este concierto lo hacen para ayudas de él y él muere la siguiente semana. Es impresionante ver un hombre. Bueno, este concierto dura 2 horas o 1:30, no recuerdo. Pero este hombre, cuando empieza a hablar, dura hablando varias cosas. Y entre esas habla de un tema bien especial. Y él dice que un gran cantante amigo le manda 2 canciones a él. Le dice: ministrese con estas canciones. Las canciones no habían salido a la luz. El martes de la semana pasada, mi familia me regaló el concierto de Jesús Adrián Romero y comprendí cuáles eran las canciones que este hombre lo había ministrado. Eran 2 canciones de Jesús Adrián Romero. La que he descuidado mi huerto por cuidar huertos ajenos. Esa era una de ellas que este hombre se ministró con esta canción. Y la otra era la de origen y esencia. Y él con esa canción abrió el concierto. Entonces yo decía dentro de mí: necesitamos empezar a vivir un evangelio como lo ha querido el Señor, y es un evangelio de poder. Yo le decía a la iglesia hace algunos días en una enseñanza que les di que estamos viviendo tiempos difíciles, y no por la guerra que posiblemente pueda agrandarse en Europa, no porque se estén muriendo de hambre los niños en África, porque esto lo hemos vivido muchas veces. Me hizo llorosear los ojos el jueves la enseñanza que dio la hermana Maribel, cuando colocan esas imágenes, las que le ponían a los niños cuando no recibían la sopa. Pero es muy real. Esto lo estamos viviendo. ¿Sabe por qué estamos viviendo el tiempo difícil de la iglesia? Porque la iglesia está tomando la postura de traer a la gente a divertirlos, de traer a la gente a que no se me vayan. Tienen que estar bien, a traerles eventos, a traerles música, a traerles luces. Y ese no es el principio que Dios quiere. Dios quiere que volvamos a los tiempos aquellos donde se levantaban hombres muriendo a adorar al Señor. Amén. Entonces, quiero hablarles, como decía allí, el título de la enseñanza de hoy son los 2 grandes. Hoy vamos a hablar de dos, digámoslo así, reinados, y de 2 modelos de liderazgo, donde vamos a darnos cuenta lo que el Señor quiere y lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Todos saben quién fue Benjamin Franklin? Sí. ¿No? ¿Se acuerda que siempre salía un señor allá con la cometa y que por la cometa se dieron cuenta de los rayos y que salía el muñequito allá electrocutado? Pues Benjamin Franklin fue un político estadounidense y gran inventor. Y con eso de la cometica él se dio cuenta de que habían unas descargas eléctricas y él fue el inventor del pararrayo. Pero este hombre fue muy importante porque fue político. La historia cuenta que un día lo invitan, o lo invitan no, sino lo envían a Francia como embajador de Estados Unidos en Francia. Y allí lo contactan
estaban viviendo 1700 algo, no recuerdo muy bien el año, pero en Francia estaban viviendo ese momento difícil donde el ateísmo había cogido una fuerza impresionante. Y a Benjamin Franklin lo invitan, apenas llega, porque sabían que él era muy influyente y muy importante. Y lo invitan aquí o allá en Francia lo invitan al congreso de ateísmo de ese momento más grande que había allí. Como saben, los norteamericanos tenían raíces cristianas muy fuertes. Dice que llega Benjamin Franklin allí y empiezan todos a hablar, todos a leer cosas, a leer pensamientos, a leer obras, a leer poesía. Y le dan la oportunidad de leer a él. Dice que él se para, llevó su cuaderno de notas y empieza a leerles una historia de amor impresionante. Y les leyó una historia de amor y dice que todos lo escucharon y cuando él termina empezaron a aplaudir, se pusieron de pie. Y le dijeron: señor Franklin, qué historia de amor tan hermosa. Le dicen: queremos pedirle la autorización para publicar su historia de amor. Y él se queda mirándolos y les dice: pues la verdad yo no les puedo dar esa autorización porque esa historia no es mía, pero podemos mostrarla al mundo. Y él dice: esa historia está mostrada hace muchos años. Y dice que saca de su maletín la Santa Biblia y les dice: esa historia está aquí. Es la historia de vos y de Ruth. Cuando él hace este evento, dice que termina mostrándole a aquel congreso de que la palabra de Dios no ha muerto, la palabra de Dios es infalible. ¿Quién cree eso? Amén. Y a eso es a lo que yo voy con lo que les quiero enseñar. Charles Spurgeon decía algo muy especial y decía: la palabra de Dios no es la luz del mundo. ¿Sí sabían eso? La palabra de Dios es la luz de la iglesia, pero el mundo le gusta leer es a los cristianos. Por eso el cristiano es la luz del mundo. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me entendieron? La Biblia no es la luz del mundo. La Biblia es la luz de aquí, de nosotros, de la iglesia. Y al mundo le gusta leer es a nosotros, a los cristianos. El mundo nos lee es a nosotros. Y nosotros sí somos la luz del mundo. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Dice así, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo quiero hablarle de esos dos modelos de liderazgo. Y esos dos modelos de liderazgo es el liderazgo de Saúl y el liderazgo de David. Cuando yo predico, a mí me gusta que me ayuden a predicar. ¿Qué saben de Saúl y qué saben de David? A ver, cuéntenlo. Hablen duro, como hacen en la casa. A ver. ¿Qué saben de Saúl y qué saben de David? Los dos fueron reyes, ¿no? Primero Saúl. Primero y segundo David. reyes de Israel, ¿no? Fue el número 1 y el número 2. ¿Qué más sabemos de ellos? Que Saúl no quería que
Saúl no quería que David lo reemplazara así. Pero todo por una canción de que Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, dice la canción. ¿Qué más saben de ellos? Y que Saúl fue quitado del reino. Que el hijo de Saúl era La adivina de Endor, ¿no? Pero bueno, eso fue una de las causas, porque fueron más. que el hijo de Saúl, Jonatán, era el mejor amigo de David y gracias a Jonatán David vivió más tiempo. Jonatán, no, gracias a Dios fue que David Sí, vivió más tiempo. pero Jonatán lo ayudó. Sí, Jonatán le ayudó en algún momento a escapar, ¿no? Son dos hombres impresionantes según la palabra. Dos historias increíbles. El pueblo de Israel, los voy a poner un poquito en el contexto de la historia. El pueblo de Israel sale de Egipto y empiezan a tener un líder allí en el desierto. ¿Cómo se llama? Moisés. Era Moisés. Pero dice que con los años Moisés ya estaba cansado. Porque eso pasaba ya. Aquí en la iglesia de nosotros no pasa. Pero normalmente traen muchos problemas la sociedad. Y dice que Moisés estaba cansado y aburrido. Y va donde su suegro Jetro y Jetro le dice: oiga, no, pero es que son millones de personas. ¿Usted cómo va a estarle arreglando la vida a todos? Le dice: no, busque unos ancianos que sean escogidos por Dios y ellos le van a ayudar a usted a administrar. Y dice la palabra que Moisés lo hizo y consiguió unos ancianos y entonces ya de ellos empezaron a ver y ellos también ayudaban a arreglar el problema. Porque es que llegaban con los problemas que solemos ver hoy en día. No, es que habló mal de mí, es que me miró a mi novio, es que me miró a la novia, es que hizo esto, es que hizo lo otro. Como también habían problemas graves, ¿no? Cuando pasa este evento, Moisés muere, ellos llegan a la tierra prometida y Dios levanta otros personajes para ayudar a administrar, que entre esos estaba Gedeón, estaba Sansón. ¿Sí recuerdan cómo se llamaban esos personajes? Está luego Josué. Sí, bueno, Josué fue despuesito de Moisés, pero más allá, cuando ya habían tomado la tierra prometida, levantó a unos hombres. Los jueces. Se llamaban los jueces de Israel, ¿no? Y Dios levanta a esos jueces y les da la autoridad de dirigir. Era como el rey de ese momento, pero no tenía la corona de rey. Él era el encargado de dirigir el pueblo. Pero dice que el pueblo de Israel se cansó de la dirección de esa clase de hombres como los jueces. Y dice que le exigen a Dios por un rey. Y la palabra de Dios dice que Dios se enoja, pero les dice: y les voy a dar un rey conforme ustedes lo han pedido. Y es cuando llama al primero. Y conforme a ellos lo han pedido, no quería decir que se supiera de antemano que Saúl iba a ser como iba a ser. Y se levanta este hombre. La historia de Saúl también es muy hermosa. Dice que Saúl sabía que Samuel es especial, los que son estudiosos del Antiguo Testamento, porque Samuel fue el único que fue ¿qué era Samuel? Samuel era el hijo de Ana. Sí, pero tenía 3 títulos que nadie más tuvo. Era profeta, era sacerdote y era juez. Samuel era el único que tenía esas 3 condiciones. Usted no encuentra otro así como él. Y Dios lo levanta a este hombre y dice que él estaba por allá en un lugar bañándose, y dice que Saúl escuchó que estaba el siervo de Dios. En ese tiempo, escuchen bien,
Llamaban a los profetas los videntes de Dios, porque lógicamente el vidente es como el que ve más allá, el que ve a futuro. Y dice que Saúl se va porque él solo quería conocer y a ver qué Dios quería para él. Ya Dios había dado la palabra que iba a ponerles un rey conforme a su corazón. Y dice que llega Saúl corriendo allá donde Samuel, y Dios le habla a Samuel y le dice: este es el hombre que va a reinar Israel. Y así es, dice que Samuel unge a Saúl con aceite. Lo unge con aceite. Y dice que Samuel de vuelta va y él estaba buscando unas asnas y llega a la presencia de Dios y empiezan a profetizar. Una cosa impresionante. Saúl era un hombre con un buen corazón. Saúl era un hombre escogido por Dios. Pero cuando usted no tiene claro lo que quiere hacer, es cuando su vida se empieza a desmoronar. Saúl se levanta y empieza a ver la gloria de Dios porque Dios estaba con Saúl. Y empieza a manifestarse de una manera especial en medio del pueblo. Pero el pueblo dice que empezó a ver cosas donde él no tenía la capacidad de solucionar. Y ahí es donde viene un tema como lo que dice la hermana Amparo. Empieza a salirse del camino. Empieza a alejarse de esa puerta estrecha que lo iba a llevar a él, a ese lugar especial de salvación. Nosotros necesitamos comprender en esta mañana que el camino estrecho es un camino que debemos entrar pero sin cargas. Todos han visto al Chavo del 8, ¿no? Ya no lo volvieron a dar, oiga, por fin, ¿no? Pero el Chavito del 8 siempre cuando se ponía triste y decía que se iba a ir de la ¿cómo se llamaba? De la vecindad, se ponía la bolsita aquí con un palito y se iba. La semana pasada hablaba con alguien y él me hablaba y decía que él no es creyente, y él me decía: oiga, Mauricio, pero yo ahora sí estoy entendiendo por qué la Biblia dice que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja o por el ojo de una aguja, de que un rico entrara al reino de los cielos. Entonces yo le dije: ¿pero por qué lo dice? Dijo: claro, es que ¿cómo vamos a meter un camello por la aguja? Entonces yo le decía: no, espere un momento, yo le explico el tema. Porque el hueco el ojo de la aguja en la época de Jesús eran unas puertas, unas entradas a las ciudades que parecían como un óvalo, pero donde el camello tenía que entrar de rodillas. O sea, por eso era que decían que era muy difícil. No dice es imposible, ¿cómo va a meter un camello real dentro de una aguja? No se puede. Y entonces yo le decía a él, yo le daba la explicación y yo le decía: no es que los ricos no entren al reino de los cielos. Porque ustedes me pueden decir quién fue Salomón. Dice la palabra que ha sido el hombre más rico de la historia. Más rico que Carlos Slim, más ricos que el de Microsoft, ya no me acuerdo, Bill Gates.
Ha sido el hombre más rico de toda la historia. Más rico que los emperadores romanos. Y no fue que él no pudiese entrar al reino de los cielos, él pudo entrar al reino de los cielos. Después de tener su momento de crisis. Pero ¿cómo no iba a tener crisis? Aquí los hermanos casados solo hay uno. Después de tener todas esas mujeres, hermano, si uno con una sola vez se sufre, ¿cómo era con todas esas? ¿Cómo no va a entrar en crisis emocional donde escribe Lamentaciones? Ah, no, Lamentaciones la escribe Jeremías, perdón, Eclesiastés. Pero ¿a qué voy con todo esto? Los dos fueron escogidos por Dios. Porque Saúl fue escogido por Dios. David fue escogido por Dios. Los dos eran hijos de casas humildes. Los dos eran hijos, como dice la Escritura, de lo vil y menospreciado el Señor levantará para sentar en medio de reyes y para avergonzarlos. Amén. Estos dos hombres, vamos a leer aquí, Primera de Samuel, vamos a leer el capítulo 9, versículo 16 y 17. Dice así: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Versículo 17: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Versículo 18: acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Ya les había contado la historia, ¿no? Dice que él va donde Samuel, y Samuel le dice: oiga, espérese un momentico, quédese conmigo esta noche. Samuel tenía que saber que ese sí era el escogido de Dios. Pero miren cómo fue la conversión de David, o el llamamiento de David. Vamos a ir al versículo 16. Ahí adelantico. Capítulo 16, perdón. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de un buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Los dos llamamientos son muy parecidos. Cuando ya entramos a estudiar a fondo, nos damos cuenta que Saúl fue ungido con aceite, pero dice que con una redoma de aceite, o sea, con una copa de aceite. Pero David fue ungido con un cuerno. La unción fue un poco diferente. Eso más adelante se los vamos a explicar por qué fue así. Pero los dos fueron escogidos por Dios.
Y vamos a ver cuál fue la diferencia entre uno y el otro para que Dios se manifestara. Y ahí es donde yo quiero que pongamos bien atención a lo que yo les voy a contar hoy. Porque de esto depende qué camino vamos a seguir. Tenemos dos modelos de liderazgo en medio de estas dos historias. Y solo depende de nosotros cuál queremos seguir. La unción de Saúl fue especial. Porque dice que Dios ya estaba preparando, ya Dios le había anunciado a Samuel que les iba a dar rey para Israel. Dice que Saúl se va en busca del vidente. Él no le había pasado ni por su cabeza que él iba a ser el rey, que tanto habían pedido sus hermanos, sus padres, sus vecinos. Pero dice que él se va en busca del vidente. Él quería chismosear. Quería saber qué le esperaba el futuro para él. Y dice que Samuel lo unge e inmediatamente unge Samuel a Saúl. Dice que él empieza a ser el rey de Israel. O sea que en Saúl no hubo una escuela, sino él sale de inmediatamente, es ungido, sale a convertirse en rey. Y pasa lo que les digo, él sale de allí de la unción y él estaba buscando unos asnos y empiezan a profetizar todo el mundo. Mejor dicho, como leímos con David, el Espíritu de Dios descendió de una manera sorprendente y poderosa. Pero David, ¿cómo fue? David fue diferente porque David es ungido hoy. Lo ungen por rey, le dice Samuel, hoy es ungido por rey. Dice que el Espíritu de Dios también desciende sobre él. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo empieza a ejercer David su reinado? Pongan unos años a ver, ¿quién da más? ¿Cuánto creen que después empezó? Uy, hermana Amparo, pero la dijo de una. 10 años se tiene que esperar David para ser el rey de Israel. Y ahí es donde se manifiesta. Yo les predicaba hace un par de semanas sobre la historia de David, y no solamente con Goliat, sino la historia tan impresionante de este evento. David sabía que él iba a ser el ungido, que él iba a ser rey de Israel. Y algunos de los teólogos se ponen a pensar, ¿y será que cuando él va y pelea con Goliat, estaba convencido de que él iba a ser el rey? ¿Qué creen ustedes? Porque él ya había sido ungido. Cuando él va a la batalla con Goliat, ya había sido ungido por rey. Yo estoy seguro que él sabía que él era el rey, y él en su corazón sabía que era rey de Israel. Tengo un socio en lo que hago, y es un socio, es una persona, es un ingeniero muy inteligente, pero tiene una mala costumbre, y es que a toda hora dice que está quebrado, que no tiene, que vamos a perder. Hicimos un trabajo y efectivamente perdimos. Y esta semana el Señor, estábamos hablando con él telefónicamente, y yo le dije, bueno, Casallas, creo que es necesario de que cambie esa forma de hablar, porque nosotros somos lo que creemos que somos. Y si usted cree que es un quebrado, que es un perdedor, que siempre nos va a ir mal, pues eso es lo que va a pasar. Le dije, tenemos que cambiar la forma de hablar. Tiene que cambiar la forma de decir, porque a todos ustedes lo ve y está pelado, que no tiene, y es un ingeniero impresionante en conocimiento.
David se creía rey cuando peleó con Goliat. Duró 10 años siendo moldeado. En esos 10 años estuvo en la cueva de Adulam. En esos 10 años tuvo que huir. En esos 10 años Dios lo prepara para que sea el rey conforme él quería. Porque el primer rey es Saúl y dice que es el rey conforme el pueblo lo había pedido. Pero David sí era el rey que él les quería entregar al pueblo de Israel. Yo me imagino a David cuando dice que se encuentra a Saúl durmiendo y dice que corta un pedacito de su capa como evidencia de misericordia. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Que el que se hubiera encontrado durmiendo era Saúl a David. Ya le había dicho y lo había amenazado 3 veces de que lo iba a matar. Y lo que decía la hermana, porque le dio envidia. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000 después de haber matado a Goliat. El Salmo 119 nos habla 10 veces de lo importante para David que era la palabra de Dios. Para David la palabra de Dios era algo supremamente importante. Lo que les decía cuando empecé a dar esta enseñanza. Me encanta, estos muchachos hacen mover, mejor dicho. Nos falta es que se nos mueva de traer un paralítico y que lo pongan a saltar estos muchachos de danzas. Me hacen mover a mí, que dijo el pastor que se movía más una bola entre el arequipe que yo. Y esto es hermoso. Pero el centro de nuestras reuniones, el centro de todo lo que hacemos nosotros, no es sentirnos bien, es realmente prepararnos para estar bien con el Creador. Y eso va más allá del canto y de la música y de la danza. David comprendió esto. Y en el Salmo 119, 10 veces David menciona lo importante para él que es la palabra del Señor. No me conteste, pero ¿cuántos versículos no sabemos de memoria? ¿Cuántas historias no sabemos? Para nosotros sí es importante la palabra del Señor. Salmo 91, versículo 2. ¿Quién se sabe el Salmo 91, Amparito? Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, ese es el 23. Ah, no. Sí, ¿cuál es el segundo versículo? Por abajo la sombra. El que habita la medida del David comprendió esto, lo importante que es la palabra. Pero Saúl no. Saúl no comprendió la importancia de la palabra. Deuteronomio y Deuteronomio y Levíticos nos hablaban de la necromancia. ¿Sí saben qué es la necromancia? Necro, ¿qué saben qué es necro? ¿Qué? Muerte, ¿no? La necromancia era hablar con los muertos. Y para ellos, la ley era algo que siempre estaba pendiente.
Y dice que Dios le habla, la historia cuenta que un día se sentía desesperado y ya había muerto Samuel. Y Saúl no sabía qué hacer. Y dice que vaya y busca a la divina de Endor, a una espiritista que le devuelve a su ser querido para que le hable. Y dice que Dios usa este evento, porque esto es bien paradójico. Dios usa este evento y dice que es contestado lo que Saúl quería escuchar. Y ahí es donde le dice: y ahora tu reinado perecerá. Saúl no comprendía la importancia de la palabra de Dios. David sí sabía que era lo más importante, más que la música, más que el cántico. ¿Sí recuerdan lo que pasó cuando él llega danzando? Dice que él entra danzando cuando tuvieron una de las mejores victorias. Y dice que él empieza a danzar y a saltar. Y dice que su esposa, ¿cómo se llamaba la esposa de David? Dice que por la ventana lo mira y dice: uy, no, qué vergüenza, ¿no? Mical, ¿no? ¿Quién era Mical? La hija de Saúl, la de la promesa. Y dice que ella se queda mirándolo: uy, no, qué vergüenza. ¿Y sabe qué le dice David? Le dice: no me importa lo que digan, porque esto lo hago con mi alma para el Señor. Él conocía la palabra de Dios. Él amaba la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Devuélvase. 23. Ese es el 23, 26. Ahora el 15, 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Aquí están hablando cuando Saúl hace algo que no le era permitido, y era llevar ofrenda al altar. ¿Acaso Saúl no sabía que era ilegal para él? Él no sabía. Lo que pasa es que para él no era importante la palabra. Él desechó la palabra. Para él no le fue importante, era más la importancia de su poderío, de la autoridad que se creía que tenía, más que la palabra del Señor. Y lo que pasa es que Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y las cosas, Dios permite a veces cosas que uno no entiende. Porque una vez cuando llegó David, dice que él permitió que comieran los panes del templo. Y eso era también indebido. ¿Por qué si se lo permitió a David y a Saúl no? Porque Dios conoce el corazón. Sabía la actitud que tenía uno y la actitud que tenía el otro.
David, en el capítulo 17, versículo 25, miremoslo. Este es otro punto. Estamos haciendo una comparación hoy de estos dos liderazgos. Dice así: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y dice: al que venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija a Mical, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Otra cosa era que David respetaba la autoridad. Algunos estudiosos de la palabra dicen que estas promesas que le dieron al que venciera a Goliat fueron las que motivaron a David a pelear con él. Él amaba a su padre Isaí. Imagínense, le dice: le vamos a dar la hija del rey. Que como yo les decía la vez que prediqué, hace 20 días prediqué y hablaba de David y Goliat. Yo le decía: la hija del rey, hermanos, eso, cuando hay plata no importa que sean bonitas o feas, hermanos, eso la plata embellece. Eso la plata embellece. Mira, la hija del rey. Pero dice que iba a eximir de impuestos a la casa del padre. Esto era impresionante. David se levanta y lucha solamente porque sabía que su padre también iba a ser beneficiado. Y no solo el impuesto, no solo el dinero. Era decir: oiga, David, el hijo de Isaí, quedó marcado en la Biblia para siempre. El hijo de Isaí fue el que venció el orgullo de la casa. ¿Solo por qué? Porque se creyó lo que él era, el rey. Saúl no respetaba la autoridad. Saúl fue y levantó holocausto cuando no lo podía hacer. Saúl hizo lo que no podía hacer. Pero otra cosa era que David tenía arrepentimiento. Sí tenía de qué arrepentirse David. Amén. David se levanta y en esos momentos difíciles que todos pasamos, empieza a cometer errores impresionantes. Uno de esos es meterse con la vecina. Se metió con la vecina. Dice que la miró desde su terraza y vio por allá a la señora bañándose, y allá no eran los baños como los de ahora. No, eso era un baño afuera y sin techo, las 4 paredes como para que los que estén al lado no lo vean. Y dijo: uy, pero la vecina está como bien. Bendecida del Señor, yo creo que diría David. Dice que cae en pecado. Dice: en momentos de ocio, dice la palabra, él hace esto. La manda a traer, está con ella, y aparte de eso forma la estrategia, porque ese es el pecado. Cuando usted peca y no tiene la actitud de arrepentimiento, el pecado sigue escalando y escalando y trae una cosa y otra cosa y otra cosa, hasta que usted ya no sabe cómo salir de eso. Era la esposa de uno de sus generales. Aparte que está con ella, dice que lo manda a llamar a él. Porque eso es como todo.
A los 20 días o no, al mes y medio, 2 meses, es que se dan cuenta que posiblemente está embarazada porque aquello que llega mensualmente no llegó. Y entonces dice él, bueno, pero tenemos tiempo porque podemos decir que es 8 meses 1. Y se trae al esposo y dice, bueno, hermano, usted es un berraco, usted es uno de mis mejores generales, se mereció estar con su esposa. ¿Para qué quería que estuviera con ella? Para legalizar el chino. Dice que sorprendido queda cuando de mañana se levanta él y se da cuenta que aquel hombre no se había movido de la puerta del palacio. Y le dice, oiga, pero usted que lo emborrachó también, como para ayudarle, como para que cayera más fácil. Dice, yo no sería digno de estar con mi familia mientras el ejército está luchando, yo estoy cuidándote, le dijo. Pero ¿saben qué había en el corazón de David? Cometió muchos errores. Errores que pagó caro. Por eso es que cuando nosotros nos paramos aquí a poderles decir a ustedes algo de lo que el Señor nos ha permitido comprender, les decimos la mejor forma de evitar los errores es viendo al vecino. Pero ustedes se dan cuenta, o las jóvenes o los jóvenes se dan cuenta que la vecina de 15 años quedó embarazada, y eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo, y ellos siguen en lo mismo y quieren que no les pase. Saben que una cosa pasa y otra cosa pasa y otra cosa pasa, pero lo quieren vivir porque el ser humano es así. ¿Qué mejor espejo que el de otro? Ahí está. No tenemos que cometer los mismos errores. David cometió muchos errores. Pero en el capítulo 51 del libro de los Salmos, David va delante de Dios y le dice: mis carnes se están enflaqueciendo, mis huesos me duelen por culpa del pecado. Pero lo reconoció tarde, pero lo reconoció. A veces nosotros no reconocemos lo que estamos haciendo mal. Y yo les decía a ustedes que el mejor examinador de nosotros somos nosotros mismos. Nosotros sabemos qué tenemos que cambiar, qué tenemos que moldear, qué tenemos que hacer. Pero cuando nos empezamos a esconder de la responsabilidad, es cuando caemos, y caemos, y caemos, y caemos. Es como caer usted por una ladera en un carro. Y usted va en caída libre porque el carro se apagó, el carro se dañó y empezó a caer. Y de vez en cuando lo para un árbol. Pero el árbol de la fuerza también se cae y sigue y sigue y sigue. Así es el pecado. Tenemos que tener arrepentimiento. Termino diciéndoles que entre David y Saúl no hay comparación. Porque David muere como un rey eterno, pero Saúl murió como el que perdió el espíritu de él. Saúl, ¿cómo muere? ¿Sí recuerdan cómo muere Saúl? Dice que estaba en guerra y se vio ya perdido. Y dice que llama a su escudero y le dice: mátame. ¿Y qué hace el escudero? Dice que no fue capaz de levantar su mano. Pero él muere. Y esto es una historia bien compleja.
porque le llega un mensajero a David a decirle: el rey ha muerto. Y David le dice: venga, pero explíqueme bien, ¿cómo así que ha muerto? Y dice: sí, el rey ha muerto. Y él le dice: yo iba pasando por el campo y él tenía su espada, estaba recostado sobre su espada, y me dijo: ven y mátame. Y dice: y yo fui y lo maté. Y David dice: ¿cómo así? El rey había muerto. ¿Y sabe qué hace David? ¿Sí se acuerdan qué hizo David? Le dice: ¿cómo así que ha levantado la mano sobre el siervo de Jehová? Dice: ve y mátalo también. Y al que mató a David, a Saúl, también lo mató. El que era ungido dejó de serlo, y el que no lo era, ahora lo es. Saúl dejó de ser el ungido. Murió él y murieron sus hijos. Murió Jonatán, el mejor amigo de David. Y se levanta el hombre que tanto había sufrido, 10 años en escuela. 10 años en medio dice, no hablemos palabras tan fuertes, pero dice la palabra: en medio de ociosos. Porque el primer ejército que Dios le da a David dice que es un poco de ociosos, de los que no querían autoridad, de los que estaban allá en contra del gobierno. David se levanta en ese momento, 10 años esperando, pero 10 años preparándose. Mis amados hermanos, tenemos dos modelos de liderazgo hoy, los dos llamados por Dios, pero los dos con un final diferente. Y quiero decirles algo, lo que le decía hace unos días creo que a uno de mis hijos. Nosotros no tenemos la culpa de dónde nacemos, si somos pobres, si somos ricos, pero sí tenemos la culpa de dónde vamos a morir. Solo depende de nosotros a dónde llegaremos, de nadie más. David y Saúl, dos ejemplos totalmente opuestos. Los dos llamados por el Señor, los dos ungidos por el Señor. Los dos vieron la gloria de Dios, pero los dos finales fueron diferentes. La invitación en esta mañana es a que nos examinemos. No le diga al Señor: examíname y pruébame, como lo hizo David, porque yo un día lo hice y duro fue. Examínese usted mismo y mire qué tenemos que cambiar. Miremos qué tenemos que mejorar. Amemos la palabra, amemos el servicio y veamos que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor.
empezar esta enseñanza con un video. Yo quiero que veamos un video. Yo creo